Sigo con el tema de mayordomía, pensando que estaban las dos congregaciones hoy. El tema que quise encarar es la mayordomía del dinero. Por supuesto, en una charlita de 40 minutos, difícil abarcar todo lo que este tema conlleva. Pero siempre es bueno tener presentes algunos principios que deben ser rectores en nuestro manejo del dinero. Creo que dijimos con mucha claridad que un mayordomo es el que atiende, el que cuida, el que protege y disfruta de bienes que no son propios, son ajenos. Y el dinero es algo que es un intercambio que uno puede hacer para obtener aquello que necesita para vivir, para disfrutar, para sobrellevar todo lo que nos toca hacer en este mundo. Y realmente la administración de nuestra economía, según cómo nosotros manejamos el tema dinero, eso evidencia cómo es nuestra relación con Dios. Para algunos sería casi imposible relacionar las finanzas, el dinero, todo aquello que tenga que ver con economía, con la relación personal con Dios. Pero la realidad que el dinero es lo que tiene más poder casi en el mundo para reemplazar a Dios. Si alguna cosa con facilidad reemplaza a Dios como lo principal, es el dinero. El dinero no es malo, por supuesto. Lo que el problema del dinero es cuando pasa a ser nuestro dueño. En lugar de ser nosotros dueños del dinero y de lo que se hace con él, el dinero es dueño de nosotros, haciéndonos sus siervos. Cuando hablamos de buena administración del dinero, no estamos hablando de ser un contador que sabe hacer todos los números bien y sabe hacer un balance contable. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo manejamos todo lo que se refiere a las finanzas, cómo usamos el dinero, qué nos provee, para qué lo queremos, qué hacemos con él, cuáles son las intenciones en nuestro corazón cuando se trata de dinero, de finanzas, y de eso es un poquito de lo que hoy quiero hablar, aunque daré también algunos términos prácticos muy sencillos. ¿Saben? Es interesante que Jesús habló más de dinero y de finanzas que del cielo y de la tierra. Si ustedes buscan en la Escritura todo lo que se refiere a dinero y finanzas, está lleno, está inundado, especialmente, no digo especialmente, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Eso da idea de la importancia que tiene en nuestras vidas saber cómo administrar no solo dinero, sino todo lo que sea una posesión material. La Biblia dice que el dinero puede llegar a ser raíz de todo mal. No dice que el dinero por sí mismo genera todo tipo de males, sino de la manera que nosotros nos relacionamos con el dinero y las finanzas, podemos llegar a tener todo tipo de dificultad. El amor al dinero. El amor al dinero, el querer que el dinero sea un poco nuestra seguridad o aquello que nos provee todo lo que nos gustaría tener, todos nuestros deseos y digo caprichos. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, es muy claro al respecto. Dice así: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esto lo escribía el apóstol Pablo
al principio de la era cristiana, y es evidente que es inherente al ser humano tener este problema, esta dificultad en su raíz, en su alma, con el dinero. Ahora, quiero mencionar algo también. Una sana administración es necesaria, pero no es suficiente. Hay personas ateas que son excelentes administradores y no por eso están cerca de Dios, ni por eso están usando bien el dinero. Necesitamos saber cómo manejarlo, pero no basta con saber cómo hacerlo. Hay algo de raíz en nuestros corazones que tiene que ser liberado, tiene que ser llenado por la presencia de Dios para que podamos hacer no solo buen uso, sino darle el uso que el Señor espera que le asignemos. Creo que es muy claro para todos que si Jesús es Señor de nuestras vidas, el dinero nos sirve a nosotros. Pero si el dinero es el Señor de nuestras vidas, somos nosotros los que servimos al dinero. Ahora, Dios dio mandamientos claros, específicos, definidos acerca del uso del dinero, acerca de la economía. Y haríamos muy bien en seguir los principios que el Señor ha dejado, porque los dejó precisamente para que nuestras vidas se encaminen, se encarrilen según la gracia de Dios. Miren qué práctico es el apóstol Pablo. Este es uno de los, yo digo, de los principios que el Señor deja con toda claridad respecto de la economía. Romanos 13, 7 al 8. Dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Esto debería estar en la IRE, ¿no? Ahí tendría que tener un cartelito en la IRE que diga Romanos 13, 7. Dice, si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren qué clarito que es. Por supuesto, no está diciendo que uno no puede comprometerse a comprar algo a plazos o que uno no puede comprar su casa y tener un pago a tiempo, digamos, a varios años. Pero lo que está diciendo es, no se puede vivir endeudado. No se puede uno vivir de tal manera que todo en su vida sea deudas y haya que ver cómo hacer para poder pagarlas. Eso no es algo que favorece ni tu vida ni tu relación con Dios, porque vas a estar más preocupado por las deudas que por extender el reino de Dios. Y es muy sabia la palabra y muy sabio si podemos hacer caso a lo que dice el Señor. Uno de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, 17, dice también algo muy claro, muy definido. Dice, no codicies la casa de tu prójimo. Fíjense qué interesante, en otra traducción, la traducción en lenguaje actual dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Esto es codicia, es desear lo que tiene el otro. Y muchas veces aún en los matrimonios, ¿viste cómo ellos se compraron esto? ¿Viste? Mirá, ahora se van de vacaciones. Mirá, y todo parece que es mirar el otro, codiciar al otro. Y no estar feliz con la propia situación. Lo cual te aleja de Dios y te aleja de la paz. Es clarito el Señor, por eso lo dio como mandamiento. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y ahí menciona otras cosas. Dice, no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Hoy lo traduciríamos, no codicie ni a la esposa, ni a los hijos, ni la casa que tiene, ni el auto que tiene, ni la solvencia que tiene, ni nada que le pertenezca a otro, porque esa es la vida del otro, no la tuya. Y la codicia es algo que sube al corazón, sube la envidia, sube el deseo de tener lo que el otro tiene. Surge cuestionar a los que están con nosotros porque no podemos alcanzar lo que otro tiene. Y en una sociedad competitiva, en una sociedad donde se premia que todo el mundo progrese hasta el infinito,
es muy fácil codiciar. Tú tienes, me acuerdo siempre un dibujito que había alguien a pie y veía pasar uno en un monopatín. Y decía, ay, ojalá yo tuviera un monopatín. Y el que iba en el monopatín veía pasar uno en bicicleta. Decía, ay, ojalá yo tenga una bicicleta. Y el que iba en bicicleta veía pasar uno en auto. Decía, ay, yo quiero tener un auto. Y el que iba en auto miraba, había un avión, ay, yo quiero tener un avión. Y cada uno, deseando tener lo que otro tenía, se olvidaba de disfrutar lo que tenía en sí mismo. Y saben, está bien querer progresar, está bien querer mejorar, está mal quedarse sin progresar, pero siempre haciéndolo con satisfacción donde estoy aquí ahora, y nunca como codicia o como algo que el otro alcanzó y por eso yo quiero alcanzarlo. Tenemos que alcanzar lo que Dios nos pone para alcanzar, no lo que otro hace con su vida. Mateo 6, 19 al 21, otro principio que da la Escritura. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y aquí da la razón. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. No está diciendo, no progresen, no tengan una cuenta en el banco, no preparen para la jubilación. No está diciendo eso. Está diciendo, si toda tu preocupación en la vida es cómo alcanzar un bienestar aquí, si no estás más preocupado por hacer que otros lleguen al reino de Dios, por tener una vida de más santidad en lugar de más comodidad, estás poniendo tu corazón en un tesoro equivocado, en un tesoro que tiene que estar en segundo lugar. El primer lugar tiene que ser para Dios, para la extensión del reino, para tener una vida más parecida a Cristo. Entonces, Dios no está negando la necesidad de que vivamos correctamente y progresando. Lo que está diciendo el corazón, la pasión de nuestra vida, no puede estar centrada allí. Tiene que estar centrada en vivir para Jesús. Por eso dice con mucha claridad el Señor, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y en el Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, da también algo muy específico. Dice Malaquías, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y dice el Señor, pruébenme en esto, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Está diciendo, este no anda, ¿eh? ¿El otro no andaba? Bueno. Lo que está diciendo aquí el Señor, y no estoy haciendo un estudio exhaustivo, estoy solamente dando pinceladas, es que hay una parte de nuestro ingreso que nosotros no podemos administrar, no es nuestro. Es la 10ª parte de cuanto es nuestro ingreso. Y dice clarito, traigan ese ingreso a donde debe estar, en este caso sería el lugar donde te congregas, y te desafío a algo, dice el Señor. Si lo haces, por supuesto, no para recibir a cambio, sino como una obediencia al Señor, dice, probame, y fíjate, si no voy a abrir las ventanas de los cielos, dice, hasta que sobreabunde. No me da el tiempo hoy para dar todos los ejemplos de esto, pero hemos recibido del Señor muchísimo más de lo que nosotros hemos, junto con Raquel, cumplido en esto. Me acuerdo cuando salimos de la iglesia que nos casamos, yo había declarado con mucho énfasis una semana antes en mi congregación que como habíamos comprado un departamento y habíamos invertido todo lo que teníamos, me quedaba menos que el 10% para vivir Raquel y yo. Y dije, pero yo voy a dar el diezmo igual, y voy a vivir con eso aunque tengamos que comer pavaditas cada día.
Entonces, cuando salimos de la iglesia, mi suegra estaba en un día de lluvia como hoy y alguien dijo, estos dos se van a morir de hambre. Y mi pobre suegrita se quedó tan nerviosa que se olvidó el paraguas. Lo que no supieron esos es que la semana siguiente me aumentaron el sueldo una barbaridad. Y así sucesivamente, y luego pudimos no solo dar ese diezmo, sino mucho más y seguir adelante. Podría contar de esto infinidad, pero nunca fue un trato con el Señor, te doy y me das. Siempre fue obedecer la palabra del Señor. Y Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén. El Nuevo Testamento da mucho, pero hay dos episodios sumamente importantes para ver la relación con el dinero y con las finanzas. Uno de ellos es el diálogo de Jesús con un joven adinerado. Eso está en Marcos 10, 17 al 31. Está también en Mateo y en Lucas. Uso Marcos porque tiene una frasecita que es muy importante. Ustedes saben el relato. Hay un joven que dice que era muy rico y llega corriendo a Jesús, se arrodilla, vino con una vehemencia, una fuerza y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice los mandamientos principales. Ama a tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, en fin, todo lo que era importante. Y este le dice, todo eso lo cumplí desde mi juventud, como diciendo, me lo enseñaron ahí en comunidad, en la escuelita de los domingos, y lo aprendí. Y dice la Escritura algo que me resalta, dice, Jesús lo amó. En la nueva versión dice, lo miró con cariño. Quiere decir que era verdad lo que decía, no era un impostor, no era uno que estaba diciendo que cumplía todo eso, pero no lo cumplía. Era verdad. Y Jesús vio a alguien que estaba yendo por el camino correcto. Y dijo, este lo tengo que hacer apóstol, lo tengo que sumar al grupo. Así que el Señor le dice, ¡ja! Te falta una cosa para ser perfecto, o sea, para estar completo. Una sola cosita. Y le dice, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. ¿Sabe qué hay ahí? Un enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Y dice que este muchacho se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿cuál es el kit? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿Que tenía mucho dinero? No. Muchos otros tenían dinero. Pedro no vendió la barca, la sigue usando, hasta se fue a pescar de nuevo después cuando crucificaron al Señor. Pero este tenía en su corazón algo primero que Dios, y era su comodidad, su prestigio, su postura social, y decidió no renunciar a todo eso y seguir en lo mismo sin seguir a Jesús. Fíjense qué interesante. ¿Qué le dijo Jesús al muchacho? Vende todo. No le dijo que lo regale. Vende. ¿Qué le dijo? Vende. Que lo venda. ¡Ey, Señor! ¿Cómo que lo venda? Sí, dijo. Metete en eBay y dale. ¿Por qué le dijo que lo venda? Porque hay que administrar bien los bienes que tenemos. Ese dinero era muy importante para hacer toda la obra que Jesús tenía que hacer y para que se hiciera después que Él no estuviera. No es cuestión de despilfarrar, no es cuestión de regalo, no es cuestión de que como soy generoso tiro todo. No, momentito, hay que administrarlo bien. Vende lo que tienes y sígueme. Y hay en nuestro corazón siempre una lucha. Es el reino de Dios y su cultura y sus principios lo que quiero vivir, o vivo según lo que el mundo pide. Este muchacho era, en todas las iglesias que hay en este momento lo aplaudirían a este muchacho. ¡Oh!
de buena posición social, cumple los mandamientos, da el diezmo, tiene dinero. Escúchame, que vengan unos cuantos hace un tiempito por lo menos. Pero Jesús no quiere el 10%. Jesús no quiere las ofrenditas. Jesús no quiere las sobras, las migajas. ¿Sabe lo que quiere Jesús? Todo. El 100% de nuestra vida. Ni un poquito menos. Ni el 99,99, el 100%. Amar la seguridad, la comodidad, la solvencia, el prestigio que da el dinero, nos impide ser ciudadanos del reino de Dios. No hay opción. No sé si habría otro joven mejor que este para reclutar. No sé si comparándolo con todos los demás, no era el que calificaba más por fuera. Pero su corazón no estaba 100% con el Señor. ¿Se da cuenta por qué digo que el dinero muestra cómo está nuestra relación con Dios? El otro episodio que relata el Nuevo Testamento, que es significativo, es la parábola del mayordomo deshonesto. Está en Lucas 16, los primeros 15 versículos. Ahí habla de que el patrón, el dueño de la empresa, se dio cuenta que el administrador estaba robando y entonces lo despide. Le pide que deje los papeles en orden y ¿qué hace este hombre? Dice, yo la verdad que no sé hacer mucho, lo único que sé es hacer lo que hago. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llama a los acreedores, a los deudores, mejor dicho, y le dice, mire, ustedes se llevaron 100 bolsas de este material, rompamos el remito, haga una por 50 y va a deber 50 en vez de 100. Y así hizo con varios, para asegurarse que después, cuando lo echaran, le hicieran el favor de ayudarlo. Y uno lee la Escritura y dice, no puede ser, porque ¿sabe lo que dice el Señor? Cuando ve que hace esto el mayordomo, le dice, hay que felicitar a este hombre. Merece una felicitación por su inteligencia. Pero dice, el que estaba escribiendo el texto de la Biblia se equivocó. Y todavía lo refuerza diciendo, porque los ateos, o sea, los hijos de las tinieblas, son más sagaces que los hijos de luz. Y todavía encima me ofende a mí que soy creyente y le da el crédito a este ladrón deshonesto. Uno dice, alguien escribió mal estos textos. Y después dice, háganse amigos con las riquezas injustas para que cuando se vayan al cielo los espere un comité de bienvenida. Y uno dice, pero estamos todos locos. ¿Qué está diciendo el Señor? No está alabando la deshonestidad. No está exaltando al que roba. Está diciendo, este vive en las tinieblas preparando la ayuda para el futuro y usando todos los recursos naturales para su beneficio posterior. Y dice, ¿cuáles son las riquezas injustas en la vida? ¿Cuáles son las riquezas que no nos pertenecen? Todo lo que ganamos. Aunque lo ganemos bien, no es nuestro, es del Señor. Y está diciendo, usen eso que no es de ustedes, que les es otorgado por un tiempo, úsenlo de tal manera que extiendan el reino de Dios, que favorezcan que otros conozcan al Señor, que se ayude a los necesitados. Usen el dinero de esa manera, por eso le dijo al joven rico, vendé lo que tenés, no lo regales. Úsenlo de tal manera que toda la vida de ustedes, lo que han administrado, sirva para que cuando lleguen arriba, los esté esperando un comité de todos los que fueron bendecidos por vuestra manera de usar el dinero. Dice
algunos versículos separé de todos esos 16 para no leerlos todos. Dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, o sea, cuando se mueran, haya quienes lo reciben a ustedes en las viviendas eternas. Y después dice algo importante, fuerte. Dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas humanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Está diciendo, si en algo que termina con esta vida, dinero, casas, posesiones, comodidades, si en eso no lo administran para el bien del reino de Dios, ¿quién les va a confiar las verdades espirituales que solo se le da a aquellos que están cerca del Señor? ¿Se dan cuenta por qué el manejo del dinero es indicativo de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios? ¿Qué te va a dar Dios una revelación sobre lo que es la vida eterna o las cosas que son del Espíritu? Si en lo material, que es lo poco, lo que queda acá, no eres fiel, no eres buen administrador. ¿Cómo te va a confiar lo que es una riqueza eterna? ¿Cómo te va a dar lo más si en lo menos no eres confiable? Y termina el Señor diciendo algo interesante. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. El Señor no dejó lugar a que interpretemos nada distinto a lo que dijo. Interesante, muy fuerte y muy aleccionador de cómo debemos manejar nuestras finanzas, nuestro dinero. El Antiguo Testamento también tiene una parte muy fuerte sobre esto, tan fuerte que se expresa como un diálogo de Dios con su pueblo, un diálogo directo de Dios con su pueblo. Está en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 9. Es interesante, en casa lean todo el capítulo. Yo extracto por problema de tiempo. Dice así Dios, yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Yo imagino que si Dios me empieza a hablar así, digo, ay, no sigas, seguimos otro día. Dice, sigue Dios hablando, desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Ahora miren qué interesante, sigue hablando Dios, dice, pero ustedes replican, como si ustedes contestan a esto. ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Fíjense cómo Dios estará dolido de ver, no sé si lo dirán con palabras, pero lo que hay en el corazón de muchos. ¿En qué nos tenemos que volver? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? El joven rico podría haber dicho eso. ¿En qué me tengo que volver? Sí, todo lo que hago está bien. Y sigue diciendo lo que dice el pueblo. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Hasta ahí lo que dice el pueblo. Ahora lo que contesta Dios. Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y miren lo que dice Dios, ¿en qué me están robando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Amén. Y después viene, ay. Amén es así sea. Hay que decir, ¡ay! 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 Ahí después viene el versículo donde dice el Señor, traigan los diezmos al templo y van a ver si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo solo quiero mencionar algo, hermanos. Este no es un tema recaudatorio. Ni vamos jamás a hablar del dinero para recaudar. Eso es indigno de quien lo hace así. Estamos queriendo evitar
que no reciban toda la bendición que pueden recibir. Porque los que hemos vivido de esta manera, vivimos con esa bendición permanente y esa seguridad permanente. No es que si das tu diezmo estás en regla. Tenés que dar el 100% de tu vida, de todo lo que tienes. Lo del diezmo es un tema de orden, es un tema de administración, es un tema de funcionamiento, es un tema de cómo está mi corazón. No es una ley que si no la cumples te vas al infierno. Por eso al joven rico ni le mencionó nada de eso. ¿Por qué? Porque el problema del joven rico no era si daba o no daba el diezmo. Era si su corazón estaba con Dios primero o tenía otra cosa antes que a Dios. Y de eso se trata. Si la AIRES es tan grave para el AIRES incumplir los impuestos, ¿será menos incumplirlos con Dios? Algunos dicen, no, hacé la declaración a tiempo, porque si no te cae el AIRES, como diciendo, mamá mía, ¿sabe la multa que te ponen? Eso es por miedo. Pero ¿sabe qué hermoso es dar por obediencia, como dice la Biblia, siendo dador alegre? Así es como debería. Y si no logro ser dador alegre y lo doy como mi obligación, algo en mi corazón tiene que cambiar. Vuelvo a decir, a Dios no le interesa recaudar 10%, le interesa tener el 100% de tu corazón unido a Él. ¿Amén? Amén. Antes de terminar, y ya voy hacia el final, reglas prácticas y sencillas, esto sí es práctico, es para todos los días, para una buena administración. Primero, elabora un presupuesto y cúmplelo. Es un sistema que no falla. ¿Qué es un presupuesto? Es una listita sencilla de cuántas cosas tengo que gastar en el mes, cuánto cuesta cada una, sea cuota, sea comida, sea gasolina, sean regalitos, sea zapatos, sea ropa, sea todo lo que compro, y cuánto me ingresa para saber cuánto de todo lo que necesito puedo comprar. No hagan como me dijo uno, pero tengo tarjeta de crédito. Como diciendo, si yo tengo 2.000 pesos cada mes, pero mi tarjeta me permite gastar 4, puedo gastar 6. No es así, porque no es dinero tuyo el que tienes ahí. Lo que tienes es una deuda que te va a comer la vida. Entonces, elabora un presupuesto y cúmplelo. Ahí tenemos a Martín, es un especialista en eso. Si lo necesitan, les puede dar toda la ayuda que necesitan ahí, Martín y Maru. Y no te cobra nada, anticipado, te lo digo. Es ayuda nomás. Cuando recibas tus ingresos de dinero, lo primero que tienes que hacer es apartar el 10%. ¿Sabes por qué? Porque no es tuyo. Es del Señor. No te da para administrar el 100% de tu dinero, te da para administrar solo el 90%. Y cuando tú pones el sobre con el 10% en la ofrenda, no estás ofrendando. Estás mecánicamente cumpliendo un detalle de cómo ingresa ese dinero a la congregación. Algunos se sienten felices porque ponen el 10%, ofrendé. No ofrendaste nada, no es tuyo. Lo que das de tu 90% es tu ofrenda. Lo tuyo. Si no, mira qué lindo, alguien se enferma, le das un poder para que vaya a cobrar tu sueldo, vuelve y dice, uy, qué lindo, la iglesia necesita dinero, y lo pone en la ofrenda. ¿Cómo va a poner en la ofrenda si es dinero del otro? Te mandó a cobrarlo. De tu dinero es lo que tienes que poner para ofrendar. Por eso el Señor aclaró, me están robando en los diezmos y las ofrendas, como diciendo, no me están dando ni el diezmo ni están ofrendando. Silencio en la congregación. Dale, Eduardo, que vas bien, seguí así nomás, dale. Me doy ánimo a mí mismo porque veo las caras. Está como los jugadores de tenis. Sí.
Yo acostumbro dar el diezmo al principio de mes, antes de cobrar el sueldo a fin de mes, de manera de que no haya ninguna duda ni lo use para otra cosa. Así que lo primero que hago al mes es hacer mi chequecito del diezmo y después lo cobraré durante el mes. No nos es permitido administrar el diezmo. No podemos decidir qué hacer con él. Algunos dicen, voy a dar mi diezmo a una obra de caridad. No, perdón, no es tu dinero. Tú puedes dar a obras de caridad de tu 90%. Ese 10% tiene que ingresar a las arcas del templo, a la congregación. ¿Sabe por qué? Porque los responsables de la congregación son responsables ante Dios de cómo usar ese dinero. Y quiero hacer una propaganda de nuestra congregación. Desde el día que la fundamos, llevamos una administración centavo a centavo. Damos a cada hermano un detalle de todo lo que entra y lo que sale. Los pastores no usamos ese dinero prácticamente para nada nuestro, para nada. Los viajes de todos los pastores han sido solventados por los pastores y rara vez usamos ese dinero para alguna otra cosa extra. Todo lo que se usa es para el funcionamiento de la congregación. Esto es un poquito aparte, pero solamente para que entendamos que llevamos una administración minuciosa y rendimos cuenta de todo cuanto entra. Tampoco el diezmo es para que se lo lleven los pastores. No ese es el fin. El diezmo es para sostener la obra del Señor y lo deben administrar los pastores. Los levitas daban el diezmo de los diezmos para los sacerdotes, de tal manera que todos estuvieran suplidos y todos tuvieran su parte y todos diezmaran, aun los que recibían el diezmo. Hay que decidir dentro del presupuesto cuánto vas a ofrendar. Recuerda, el 10% no lo tocas, no es tuyo, lo das. Del 90% decís, a ver cuánto puedo ofrendar. Y es lo que debes ofrendar mensualmente o semanalmente, como sea. Quiero darles una regla de oro, sencilla, tonta, pero que pocos cumplen. Dice así, no gastes más que los ingresos que recibes. Amén. Si ganas 3.000, tenés que vivir con 2.700. Si ganas 10.000, tenés que vivir con 9.000. Aun cuando tengas crédito por 200.000.